Vamos a tener este tiempo y le entregamos este tiempo a Dios. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por este tiempo, Señor, en el cual tus hijos estamos aquí reunidos. Estamos pidiéndote que tu Santo Espíritu nos guíe en esta nueva enseñanza, en nuestra nueva clase. Todo lo que se vaya a hablar, queremos pedirte que por favor sea guiado bajo tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, tu Santo Espíritu sea el que nos quite vendas en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar y comprender y ver, Señor. Oramos, Padre, para que tú tomes el control de esta reunión y pedimos por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, gracias por sus vidas, por ese remanente fiel, Señor, que están ahí todos los sábados, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Es un gozo nosotros como equipo de estudios bíblicos, Señor, poder venir y traer tu palabra, Señor. Oramos para que tomen estas palabras, Señor, con mucha responsabilidad, Señor, y con mucha madurez, Señor. Oramos por las personas que nos ven a través del internet, Señor, que allí donde ellos están, Señor, allí también tu bendición los alcance. Gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartirles una pantalla, así que ya lo veremos más tarde. Vamos a compartir la pantalla. A ver, déjame un momento. Les comparto. Espera un momento. Vale. Aquí. Perfecto. Ahora. Perfecto, pues entonces, como veíamos la semana, hemos estado mirando unos temas bastante interesantes y bastante importantes en la vida cristiana. Hablábamos de los fundamentos de la vida cristiana, esos fundamentos tan importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, ¿sí? Nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestra mente, tener claro en nuestra mente lo que es el fundamento que vamos a ver hoy. Son 6 fundamentos y de los 6 fundamentos hemos visto hasta la fecha, hemos podido ver 2, ¿vale? Pero hablamos primero sobre el fundamento, fue el tema que iniciamos en este trimestre, ¿sí? En esta segunda unidad hemos hablado y hemos empezado a estudiar así, es como para conectar. Hemos conectado a las dos... hemos conectado con esta segunda unidad y lo primero que estudiamos fue quién era el fundamento y cómo representaba ese fundamento. Después nos hemos ido al libro de Hebreos 6, ¿sí? Y desde el 5 finalizando al 6 iniciando, hemos hablado sobre este tema que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque resulta porque es importante, porque aquí nos muestra que como hijos de Dios, en el principio de la vida cristiana, en esa crecimiento espiritual, nosotros tenemos que conocer 6 fundamentos. Si ustedes no los conocían, pues ahora eso es lo que estamos estudiando. Hasta la fecha hemos estudiado dos importantes fundamentos. Entonces, el fundamento que ya empezamos a estudiar, el primero fue fundamento de obras muertas, ¿sí? Ese fundamento de la vida cristiana que son el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Y después vimos el segundo fundamento, que es el fundamento de la fe en Dios. Quiero que por favor ustedes se ubiquen en el tercer fundamento de la doctrina, que es la doctrina de bautismos, y a partir de ahí vamos a iniciar hoy a estudiar sobre ese fundamento, ¿vale? Entonces, voy a separar un poquito esto porque quiero dejar el móvil si las personas se van conectando, ¿vale? Por lo tanto, entonces, vamos a leer lo que dice en sus manuales. ¿Vale? En los manuales así dice aquí. Tercero, el fundamento de la doctrina de bautismo. Y hay una cita bíblica que es la que hemos estado estudiando todas estas semanas, que es Hebreos 6, del 1 al 2. Esta la iremos tocando durante esos 6 fundamentos, ¿vale? La hemos estado, esa es la que estamos estudiando. Entonces, lo vamos a leer nuevamente para poder conectar, ¿vale? Dice, por tanto,
dejando ya los rudimentos, ¿sí?, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, ya lo vimos, el fundamento de la fe en Dios, ya lo vimos, el de hoy, el fundamento de la doctrina de bautismo, ¿vale? Es el que vamos a ver hoy. Y continúo leyendo los otros fundamentos que faltan por estudiar. Fundamento de la imposición de manos, fundamento de la resurrección de los muertos y el fundamento del juicio eterno, ¿vale? En Hebreos 6, en el 2, nos muestra 4 fundamentos. El primero, que es la doctrina del bautismo, es el que vamos a ver hoy. Por lo tanto, iniciamos, ¿vale? Voy a leer lo que dice el manual. El manual dice así: el tercer fundamento básico en la vida cristiana es comprender los diferentes bautismos que la palabra enseña. Solo así sabré cuál es mi posición, ¿sí? Solo así sabré cuál es mi posición en Cristo, porque es importante confesarle, ¿sí? Dice, es importante confesarle y cuál es el poder que recibo en él. Por lo tanto, lo primero que aquí en este texto que acabamos de leer hay 3 cosas importantes. Dice que nosotros estamos en una posición, ¿sí? En el texto dice, ¿cuál es mi posición en Cristo? ¿Recuerdan de que les he comentado de que lo que es el Pablo cuando él habla, él utiliza una palabra mucho de que estamos en Cristo. Esa palabra es tan importante y doctrinal, tiene mucha doctrina. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo que nosotros nos estamos dando una posición. Nosotros como iglesia, y hay iglesia aquí, y la iglesia que está aquí representada, estamos dentro de un cuerpo espiritual, por eso dice en Cristo. Entonces dice el manual, ¿cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo? Y después dice, ¿y por qué es importante confesarle? O sea, que nosotros seamos testigos, tenemos que hablar. Y también, ¿cuál es el poder que yo recibo cuando tengo este fundamento de lo que es el bautismo en mi vida? Ahora, vamos a empezar. Dice, veámonos a la luz de las Escrituras los diferentes bautismos y apliquémoslos a nuestras vidas. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a ir a la luz de las Escrituras, vamos a estudiar las 3 clases de bautismo, pero por favor, ahí el manual dice, apliquémoslos a nuestras vidas. Apliquémoslos a nuestras vidas. Y entonces esa sería lo más importante de todo esto, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, ¿vale? Ahora, vamos a estudiar en la página, dice, el bautismo del cuerpo de Cristo. Es el primero que vamos a estudiar. Como ustedes pueden ver en la imagen, eso es cuando nosotros hablamos que estamos en Cristo. Esa imagen que representa ahí que estamos dentro de un cuerpo espiritual. Nosotros somos como piedritas vivas conformando un edificio espiritual. Y en este están todas las personas que ahora mismo están en la tierra, que creen en Jesucristo y que le han confesado como su Señor y su Salvador, más las que han muerto anterior, que desde el año 0, desde el año 33, cuando el Señor murió, a partir de ahí, desde cuando vino el Espíritu Santo, Él nos introdujo en un cuerpo espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa imagen tiene mucho que ver con todo este estudio que estamos estudiando. Por lo tanto, vamos a leerlo y así lo vamos a entender. Vamos a leerlo, ¿no? Entonces, dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Digan, repitan ahí conmigo. Yo sé que ustedes están ahí juiciosos. Digan, así también es Cristo. Voy a explicar este primero versículo. Dice de que este cuerpo no de nosotros, este cuerpo, tiene muchos miembros, así como tenemos nosotros los antebrazos, ¿sí? Tenemos la parte de las piernas, las manos, tiene miembros. Pero todos los miembros son ¿de qué? De un solo cuerpo. Entonces veo que estoy enseñando aquí parte de mis miembros, pero todos son parte de un solo cuerpo. Ahora, dice que estos miembros, tanto como los brazos como las piernas, pues tenemos varios miembros, no somos muchos, tenemos más miembros y tenemos, aparte de estos miembros, tenemos más miembros. En mi cuerpo tenemos más miembros, pero todos son un solo cuerpo. Entonces después dice,
así también Cristo. Cristo también funciona de la misma manera. Nosotros somos del cuerpo de Cristo, pero somos de cuerpos, podemos estar en cualquier parte del cuerpo de Cristo, ser parte de un miembro del cuerpo de Cristo, ¿vale? Seguimos leyendo. Míralo aquí, por favor, pongan mucha atención a este texto. Dice aquí, leemos todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ustedes en casa, si quieren leer más sobre esto, porque ahorita vamos a profundizar más sobre este versículo, ¿sí? Quiero que lo vuelvan a meditar y repasen sobre este texto, ¿vale? Es importante porque aquí hay mucha sabiduría y mucha enseñanza. Entonces dice la palabra de que nosotros todos fuimos bautizados. Ahora vamos a explicar esa palabra bautismo, qué significa. La vamos a explicar para poder comprender. Entonces todos, dice, porque todos, sí, todos, dice todos, diga, repita conmigo, todos, todos. Si eres hijo de Dios, pues has sido tú introducida dentro del cuerpo de Cristo. No importa si eres judío, no importa si eres griego, no importa si eres hondureña, no importa si eres colombiano, no importa si eres español. Todos hemos sido introducidos dentro de un cuerpo espiritual. No importa si son esclavos y no importa si son libres, ¿sí? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay dos espíritus. No hay tres espíritus, no hay muchos espíritus, no, hay uno solo. Y de ese espíritu todos hemos bebido del mismo espíritu. Eso es lo que le decía el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Cuando bebas del agua que yo te daré, ¿sí? De ese espíritu, porque Él está hablando de su espíritu, ¿sí? Correrán dentro de tu interior ríos de agua viva. Entonces, cuando la palabra del Señor al agua, ¿sí? La representa para beber, que tú te la bebes, representa al Espíritu Santo. Pero cuando la palabra del Señor utiliza la palabra agua, que es para limpiarnos, es la palabra de Dios. En este caso dice que todos hemos bebido de el mismo Espíritu, porque bebemos de ese Espíritu, ¿vale? Ahora, vamos a continuar y ahora sí leemos el párrafo que está en su manual, ¿vale? Entonces dice, la palabra bautismo significa sumergir. Voy a detenerme aquí. Digamos, los judíos, en ese tiempo de cuando estaba el Señor Jesucristo o antes, ¿sí? Ellos utilizaban telas y de pronto las telas las querían cambiar de color, como también se utiliza aquí también unos colores especiales para tú cambiarles el color de las telas. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Cogían las telas, introducían en una vasija muy grande, le echaban la tinta y entonces ellos colocaban esas telas, las bautizaban, o sea, las sumergían, las introducían dentro, las cubrían totalmente y cuando sacaban las telas, pues esas telas estaban de otro color. Asimismo es lo que está enseñando la palabra y es lo que enseña la palabra bautismo. El significado significa sumergir. ¿Qué es lo que quiero decirles? De que el Espíritu Santo a nosotros nos ha introducido, nos ha sumergido dentro de un cuerpo espiritual, ¿vale? Por lo tanto, este bautismo es súper importante en la vida cristiana. Tú tienes que entender de que tú ya has sido bautizada en el Espíritu. Y ahorita voy a explicar sobre esto. Voy a irles adelantando. Bautizada en el Espíritu. ¿Qué significa que les diga que hemos sido bautizados? Que lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es bautizarse en el Espíritu. O sea, sumergirte dentro del Espíritu. Sumergirte dentro de un cuerpo espiritual. ¿Sí? Bautizarse en el Espíritu significa que te introduce dentro de un cuerpo espiritual. Eso es bautizarte en el Espíritu. Ahora lo vamos a explicar porque estamos hablando de tres tipos. Estamos estudiando el primero, ¿vale? Por lo tanto, sigo leyendo. Dice, por tanto, este bautismo realizado por el Espíritu Santo es el acto por el cual el Santo Espíritu de Dios entra en el creyente y lo sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Lo que yo les estaba explicando, pero ahora lo estamos leyendo. Lo sumerge dentro del cuerpo de Cristo. En el momento
¿Cuándo ocurre esto? En el que Él cree en Él. Cuando tú creíste en Jesucristo, ahí en ese mismo instante de que creíste, inmediatamente el Espíritu Santo te sumergió, te introdujo dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, te bautizó en el Espíritu, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es espiritual. Te introdujo, te sumergió, te introdujo ahí, ¿vale? Cuando tú creíste. Y dice, cuando tú crees en Él y lo confiesa como Señor y Salvador, el Espíritu Santo coloca al bebé espiritual, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, donde el Señor quiere. Ojo con esto, dice que lo coloca donde el Señor quiere, donde Él quiere, no donde tú quieras, donde Dios quiere. Él te introduce en el cuerpo de Cristo, pero donde Él quiere, ¿vale? Dice, y donde le convenga estar, donde a Dios te convenga que tú estés. Donde Dios te convenga que tú estés, ¿vale? Y dice, problemas serios ocurren cuando los creyentes, ¿hay creyentes aquí? Pues a nosotros nos está hablando. Problemas serios ocurren cuando los creyentes no están conformes con la posición que han recibido dentro del cuerpo de Cristo. Y mira, y tratan de cambiarla por su propia voluntad. Entonces, resulta que tú llegas a la vida cristiana y el Señor quiere, Dios quiere que tú, es más, Él ya te ha puesto en una posición. Dentro del cuerpo espiritual, imaginémonos al hermano Pepito, lo puso dentro del brazo, dentro de la mano, pero resulta que no, Él no quiere estar en la mano, sino quiere estar es en el pie, o quiere estar en la cabeza. Bueno, en la cabeza es imposible porque la cabeza es Cristo, pero quiere estar en otra parte del cuerpo. Resulta que no, que es que Dios lo puso ahí porque a Dios le conviene que esté ahí, porque ahí, si Dios que es perfecto, allí tú vas a trabajar en un ministerio donde tú empiezas a trabajar en la vida cristiana y ahí vas a ejercer el ministerio que Dios te ha dado. No es donde tú quieras, no es donde que a mí me parece que yo debería estar, no, es donde Dios te haya puesto. Y esto lo podemos hablar más adelante para aclarar un poco sobre este tema porque puede ser que traiga muchas polémicas, ¿vale? Por lo tanto, quiero que leamos ahora el 1 Corintios 12, 15, 21, que es la continuación de este versículo que hemos estado leyendo. Quiero que lo leamos para que, a ver si la palabra del Señor nos enseña esto, si es verdad. Por lo tanto, leemos. 1 Corintios 12, del 15, 21. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, mira aquí lo que está diciendo. Dios ha colocado los miembros. ¿Quién los ha colocado? Dios. Dice, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No como nosotros queramos, sino como Él quiso. Ahora, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Te das cuenta de que Dios ha colocado a cada miembro y a cada almita donde a Él mejor le ha parecido, donde Él ha querido, ¿sí? Donde Él le parece que tú puedes fluir mejor, porque Él sabe dónde es que tú debes de estar, allí donde Dios te ha puesto. Y a esto ya lo iremos adelantando un poco esto. Ahora, ¿qué dice el texto? Ahora vamos a leer el texto. Dice, todo verdadero creyente, ¿hay creyentes aquí? Todo verdadero creyente tiene que haber recibido el bautismo del cuerpo de Cristo. Ojo con esto. Todos, verdadero creyente tiene que haber recibido ese bautismo en el cuerpo de Cristo. Es importante. ¿Por qué dice? Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos. Y pone como ejemplo el bautismo en agua. Dice, podemos llegar al cielo sin los otros bautismos como ejemplo
el bautismo en agua, pero nunca llegaremos al cielo sin haber sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Entonces dice que nosotros podríamos llegar al cielo sin necesidad de habernos bautizado en agua. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Un ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando antes de morir, justamente en el mismo instante que estaba muriendo, se encontraba un hombre al lado de él, habían dos hombres, y uno de esos no fue bautizado en agua, pero el Señor sí le dio una promesa que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Una persona en su lecho de muerte, que pronto está en su lecho de muerte y allí, en ese mismo lecho de muerte, porque le quedan pocos días, horas de vida, en ese instante esa persona se arrepiente, le pide perdón a Dios, le pide que por favor, ¿sí? Que lo perdone, se arrepiente, reconoce a Jesucristo que es su Señor y su Salvador, ahí en su lecho de muerte, el Señor lo perdona y esa persona automáticamente se va para el cielo sin necesidad de haber sido bautizado en agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que tú puedas entrar al cielo? Es en haber recibido por medio del Espíritu Santo, haberte introducido dentro del cuerpo de Cristo, haber nacido de nuevo, como quien dice, haberte dado un nacimiento espiritual. Fueron las palabras del Señor Jesucristo con Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cuándo naces de nuevo? Cuando tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese mismo instante naces de nuevo porque de esa muerte espiritual que estaba, Él te saca y te introduce en una nueva vida que es el cuerpo de Cristo, te introduce en un cuerpo espiritual, ¿vale? Entonces, hasta aquí, espero que haya quedado claro. Es importante verdaderamente que nosotros como hijos de Dios podamos entender la importancia. Yo espero que todos los que estemos aquí, todos, absolutamente todos, hayamos podido haber entendido y habíamos podido entender de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que todos los que estamos aquí estamos dentro de un cuerpo espiritual. Eso espero, porque si no al finalizar necesitamos tomarnos el tiempo para recibir al Señor Jesucristo. Si alguno cree que es que no ha hecho, no está en el cuerpo de Cristo, no lo tiene claro, pues al finalizar nos vamos a tomar ese tiempo. Yo espero que sí, que lo hayamos hecho. Si alguno siente en su corazón de que no, nos lo dice, nos lo dice y lo haremos al finalizar. Por lo tanto, vamos a estudiar el segundo. No. ¿Sí? No. Vamos a estudiar el segundo. No sé si la hermana Nivia iba a decir algo o se le desactivó el audio. El iba a decir algo o algo. Si no, me levanta la manito. Bueno, vamos a continuar con el segundo, bautismo en agua. Vamos a estudiar sobre el bautismo. Entonces ya hemos estudiado uno. ¿Cuál es? El bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a estudiar el otro bautismo que es el punto B. Por lo tanto, vale, con el texto anterior de este texto que habíamos leído, nos tenía una cita como Romanos 8:9, vamos a leerla. Dice, mas nosotros no vivís según la carne. ¿Ven? Ya no vivimos según la carne. Ahora, ¿cómo vivimos? Según el Espíritu. ¿Por qué vivimos según el Espíritu? Porque hemos sido nosotros introducidos dentro de un cuerpo espiritual. Ahora, si es que el Espíritu de Dios está habitando dentro de nuestras vidas, mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es mora en vosotros? Que Él está viviendo en nuestras vidas. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu Santo dentro de la vida del creyente, entonces, ¿qué significa? Dice, no es de Él. Está muerto espiritualmente. Necesitamos que el Espíritu Santo esté dentro de nuestra vida. Y Él automáticamente nos introduce dentro del cuerpo espiritual. Es una de las ministerios o las obras que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, es primero darnos vida, para después venir y habitarnos. Entonces, primero nos limpia, nos regenera, nos da vida, para después habitarnos, ¿vale? Ya hablaremos de este tema de pronto más adelante. Por lo tanto, ahora sí vamos a estudiar el bautismo en agua, que es el segundo bautismo. Entonces, bautismo en agua. Y hay unas citas bíblicas que tenemos aquí como Mateo 3, del 13 al 17, Hechos 2. Bueno, sí, se queda sin batería. No. Mateo 28,
19, vamos a hablar sobre estos 3 temas y los primeros lo que vamos a hacer es leerlo y después vamos a explicarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a leer, el primero, dice, bautismo en agua, Mateo 3, 13, 17. Vimos el ejemplo del bautismo del Señor Jesucristo. Entonces dice así, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces el Señor Jesucristo se encontraba en Galilea y se fue ¿para dónde? Para el río Jordán. ¿Quién estaba allí? Juan el Bautista, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué fue? Dice, para ser bautizado por él. El Señor Jesucristo para ser bautizado por medio de Juan. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, maestro, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, mira lo que ocurrió aquí. Subió luego del agua. ¿Qué es con esta palabra? Subió luego del agua. O sea, ¿qué significa? Si subió luego del agua fue porque primero bajó al agua y después subió del agua. Y dice, y aquí los cielos fueron abiertos, ¿sí? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no era una paloma, sino como en forma de paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Vemos el ejemplo del bautismo que el Señor Jesucristo practicó. El Señor Jesucristo no lo dejó plasmado en la palabra de Dios, Él mismo lo practicó. ¿Qué es lo que nos quería enseñar? Pues que nosotros, si nos íbamos a bautizar, porque al fin y al cabo también es una orden de parte de Dios que nosotros nos bauticemos, Él lo dice y lo vamos a ver más adelante, nos quería que nos hiciéramos de la manera como Él lo hizo. Pero nosotros hemos crecido, de pronto algunos que vienen de trasfondo católico, y yo personalmente que he sido bautizado por la Iglesia Católica, y todos, seguramente la mayoría hemos sido bautizados así, de pronto algunos no. Pero imagínate que los bautismos que nosotros recibimos, primero, no teníamos conciencia. Que no teníamos conciencia porque éramos súper pequeños. Éramos unos niños. Físicamente no teníamos ninguna conciencia, no entendíamos que éramos pecadores, primero que todo. Y era el bautismo que ocurrió en nuestras vidas cuando estábamos pequeños, era un bautismo no de sumersión, sino un bautismo de aspersión. Seguramente algunos de los que están aquí han sido bautizados así, bautizados por aspersión. Pues ese bautismo no es bíblico. Eso no lo enseña la palabra de Dios por ninguna parte. No lo enseña por ningún lado. El bautismo que el Señor practicó fue un bautismo de sumersión, de que nos sumergió. Él se sumergió y después salió. Ese es el bautismo verdadero. Entonces estamos hablando de este bautismo. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que cuando Él permite que Juan el Bautista lo bautice, en ese instante dice la palabra que cuando él subió del agua, o sea, cuando fue sumergido dentro del agua y salió del agua, dice que ahí los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Y dice que vino el Espíritu de Dios, o sea, vino automáticamente el Espíritu Santo y el Padre habló. El Padre dijo unas palabras. Ahí, en ese versículo nos está enseñando a nosotros la Trinidad. Sí es bien claro de que la palabra de Dios por ningún lado tú vas a encontrar esta palabra. Trinidad no la vas a encontrar por ninguna parte. Pero sí en muchos versículos de la Biblia nos enseña que está la Trinidad reflejada. Como estaba físicamente Jesucristo, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Padre hablando. O sea que estaban los tres reunidos ahí en el mismo instante cuando estaba siendo bautizado. Físicamente él, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando. Estaban los tres. Eso es lo que varios versículos como estos nos encontramos a la luz de la Escritura, casos así para ponernos a enseñar la palabra de que es que nuestro Dios pues es un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué más podemos rescatar de esta enseñanza, de aquí, de esto? De que en el momento la palabra enseña de que el Padre dijo que estaba contento. Él estaba feliz con su hijo. Él está feliz con su hijo. Entonces él dice,
Este es mi hijo y yo me encuentro muy contento, estoy muy feliz con mi hijo y él ya sabía qué es lo que iba a hacer el hijo, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el bautismo del Señor práctico fue un bautismo en agua. Vamos a ver el otro versículo que está ahí en Hechos 2:41. Ya no es el Señor Jesucristo siendo bautizado. Ahora vemos que los que están siendo bautizados son los judíos. Los judíos siendo bautizados por medio de ¿qué? De Pedro. Entonces, yo voy a leer el texto y después lo explico un poco lo que es el contexto. Hechos 2:41 dice así. Así que leemos todos. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y aquí no está hablando del bautismo que fueron introducidos, sí, porque ya sí, también recibieron la palabra, fueron bautizados y ese día se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la palabra vamos a encontrar muchos ejemplos de bautismo, pero mira lo fuerte aquí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dice la palabra de que Pedro se encontraba en el aposento alto. Él estaba allí en el aposento alto, cuando de un momento hubieron unos estruendos. Dice que de allí había unos estruendos en ese aposento alto. Allí se encontraban 120 personas reunidas. Entre esas estaban pues los 11 apóstoles. María, la madre de Jesús, lo nombra, y estaban allí. Y ya habían incluido al nuevo apóstol, a Matías. Bueno, que estaban 120 personas reunidas. Y cuando empezaron allí a escucharlos, dice que habían una fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. Esa fiesta, entonces venían de muchas partes de alrededores de Jerusalén, venían que eran judíos que vivían en otras tierras, venían allí. Y si ustedes leen el pasaje, ahí nombra de 16 clases de sitios, de lugares alrededor que vinieron a esa fiesta. Y estaban allí. Solamente los que se bautizaron fueron 3,000, imagínense las cantidades de personas que podían haber. Pues entonces, dice de que algunos hombres escucharon y empezaron a decir, estos están borrachos. ¿Por qué? Porque los escuchaban hablar en lenguas diferentes. Ellos hablaban en lenguas diferentes, pero no eran unas lenguas extrañas, no, ellos decían, no, ellos no están borrachos, ellos están hablando en mi idioma. Algunos decían, no, si están hablando, yo le entiendo lo que está diciendo porque está hablando en mi idioma. Recuerden que eran judíos, pero vivían en otro sitio. Por lo tanto, ellos se empiezan a identificar y Pedro se levanta, lleno del Espíritu Santo. Y me gusta resaltar esto, ¿por qué? Porque decía en Hechos 1:8 de que nosotros, cuando viniera el Espíritu Santo, íbamos a recibir poder, pues él con ese poder del Espíritu Santo dentro de él, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablarles y les empieza a decir, varones judíos, estos hombres que ustedes están viendo aquí no están borrachos, ellos no están ebrios como ustedes están diciendo. No, ¿por qué? Porque es muy temprano, apenas son las 9 de la mañana. Dice, es la hora tercera del día. O sea, para los judíos, el día cuenta a partir de las 6 de la mañana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, la tercera hora era las 9 de la mañana. Entonces le dice, está muy temprano para estar borrachos. Segundo, empieza a mostrarles de que este era el acontecimiento que había hablado el profeta Joel cuando iba a decir que sobre toda carne iba a derramar su espíritu y que su hijo, bueno, es hablar de la visión que iban a tener y empieza a mostrar. Después les sigue hablando, lleno del poder del Espíritu Santo, entonces empieza a decirle que hablar de Jesucristo. Jesucristo había sido venido del linaje de David y había estado conviviendo con ellos, y los sacerdotes judíos, los mismos judíos, o sea, ustedes mismos como judíos, lo habéis asesinado. O sea, lo está tratando de asesinos. Está diciendo, ustedes mismos han matado al dador de la vida. Entonces dice la palabra aquí de que cuando Pedro les estaba diciendo estas lanzas de palabra que les estaba diciendo, dice, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Como quien dice, estamos metidos en un problema increíble, hemos matado al dador de la vida, al Hijo de Dios, lo hemos matado. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos dicen, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, pues arrepiéntense, ¿sí? Arrepiéntense de sus pecados, ¿ves? Que primero se tienen que arrepentir para que después, ¿sí? El Señor los perdone de esos pecados y bautícese en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, dice aquí, ahora sí dice, así que los que recibieron esa palabra la que entendieron, esos que la palabra se les entró en su vida y les reveló del pecado que tenía, fueron, ¿qué? Bautizados. Eso es bueno que lo entiendas hoy. Puede ser que tú, alguno de los que está aquí, todavía no haya dado paso de ser bautizado.
Posiblemente la palabra de Dios en muchos casos te ha dicho y he ido mostrando. Tú, como hijo de Dios, es necesario de que se bautice. Sí es verdad que yo aclaré de que no era necesario, pero para una persona que está en una circunstancia, en una situación, en un lecho de muerte, eso no es que sea un impedimento para ir al cielo. Pero si tú llevas 5, 6, 7 años en la vida cristiana, o no sé cuántos años, o de pronto estás empezando, y tú todavía no has dado ese paso, vemos que lo que primero hacían era reconocer a Jesucristo como su Salvador, y al poco tiempo la gente se bautizaba inmediatamente. Por lo tanto, es necesario, es una parte de nuestra doctrina, es una parte. Hay dos cosas que Dios, el Señor Jesucristo, nos dejó, que son órdenes, como que tenemos que obedecer, que es bautizarnos y la Santa Cena. Esas son unas órdenes dadas por Dios, que nos tenemos que bautizar y nos tenemos que, y la Santa Cena, porque la tenemos que conmemorar, recordar el día del Señor Jesucristo. Entre estas, una de esas dos es esta. Y alguno me preguntará, ¿y el matrimonio no es una orden? Sí, si estás casado, obvio, si estás viviendo con una persona, está claro y es obvio de que tienes que casarte, porque estás en adulterio. Pero una persona que es soltera no necesariamente tiene que estar, ¿qué? Casada para poder tener una relación y una comunión con Dios, ¿sí? Pero si esa persona soltera resulta de que sus pensamientos y sus cosas y su manera de vivir te lleva hacia la tendencia, hacia tener, sí, pensamientos así, conforme, digamos, en la carne, que tendría que estar con una persona, pues entonces Pablo dice, mejor cásate. En vez de estar quemándote, cásate. Entonces, dos mandamientos importantes, que es el bautismo que estamos viendo, que es el bautismo del agua y el de la Santa Cena. Vamos a ver otro ejemplo de la palabra diferente, y es que el Señor Jesucristo antes de partir de este mundo nos lo dejó. Por eso les decía, es una orden. Míralo aquí, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id. ¿Ve que es una orden? Y no está diciendo, no, es de nueva opción. Dice, id. Dice, ¿a qué tenemos que ir? Primero, a hacer discípulos. Eso es que estamos haciendo. Estamos haciendo discípulos. Yo no estoy yendo, pero la palabra de Dios sí está yendo. Gracias a estos medios de comunicación y redes, la palabra de Dios sí está yendo y estamos como el equipo de trabajo que tenemos haciendo discípulos. ¿Dónde? Dice hacer discípulos a todas las naciones. Dice bautizándolos en donde, en el nombre del Padre, mira aquí la Trinidad otra vez, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que es una orden. Ahora sí vamos a leer el manual, lo que dice el manual. Mira lo que dice aquí. Es responsabilidad de todo creyente obedecer este mandato. O lo vuelvo a leer otra vez, a ver si de pronto no le ha quedado claro alguno. Es responsabilidad de todo creyente obedecer este mandato. El bautismo en agua es un bautismo para creyentes. Ojo, dice, en lo cual, ¿qué hacemos? Confesamos públicamente que compartimos con Cristo. El hecho de su muerte y resurrección. No es que el creyente muera físicamente al pecado, sino que lo hace simbológicamente. ¿Sí? Si alguna de las personas no ha tomado la decisión de bautizarse y quiere saber más información, para eso nosotros con nuestro equipo estamos dispuestos a guiarlos y asesorarlos y enseñarlos. Para eso es que estamos, para enseñarlos, ¿vale? Continúo leyendo el párrafo siguiente. Dice, al momento del bautismo, la persona es sumergida en agua, simbolizando que muere a su naturaleza pecaminosa. Y al salir de ella, simboliza que esta vida, vieja naturaleza, ha quedado sepultada para resucitar a una nueva vida, declarando que vivirá para Cristo como discípulo. Gálatas 2:20. Lo leemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros los que hemos hecho este paso públicamente, hemos profesado
que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Lo hemos reconocido, obviamente, pues Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados, hemos sido introducidos en agua, demostrando ahí la sepultura que nuestra antigua manera de vivir, nuestra naturaleza pecaminosa quedó enterrada ahí, y cuando salimos, ¿sí? Hemos salido simbológicamente que hemos entrado en una nueva vida espiritual. Si no lo has hecho, el manual dice, ¿y tú ya fuiste bautizado en agua? Si no lo has hecho, es necesario que obedezcas al Señor, ¿vale? Y entramos al tercer bautismo. Hemos estado hablando de 3 clases de bautismo. Bautismo dentro del cuerpo de Cristo, ojo, que es el principal, el más importante. 2, bautismo en agua. Y este tercer bautismo, que es el bautismo con el Espíritu. No dentro del Espíritu, no, que vamos siendo bautizados con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos bautiza. Ahora, vamos a leer Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. En el libro de Hechos que lo escribió Lucas. Recuerda que él estaba, ya expliqué eso sobre la semana pasada. Venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, mira lo que dice el Señor Jesucristo: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Señor Jesucristo está hablando en pasado aquí? Está diciendo, y recibiréis poder. Pero es que tú tienes que entender que esto cuando se escribió, todavía no había acontecido. Ahora en este tiempo yo te voy a decir, ahora en este tiempo el Espíritu Santo que está, ahora sí vas a recibir poder, porque está allá en la tierra. Por lo tanto, cuando venga el Espíritu sobre tu vida, dice que vas a recibir un poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, vas a recibir un poder. De eso vamos a hablar. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo, que recibes un poder extra, adicional, de lo que tú ya estás dentro del cuerpo de Cristo. Tú ya has sido bautizado en agua, pero ese continuo relación que tienes con Dios, Él te va dando un poder y te va dando cosas, y es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Vamos a leerlo, el manual, y dice así: el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí?, es el poder que recibimos de Dios para llevar a cabo su obra. ¿Sí me entiendes? Tú no lo podrías llevar si tú no has nacido de nuevo, si tú no has tenido esa relación con Dios continua, constante, que estás en ese fluir, en esa llenura, en esa constancia, en esa comunión, ¿sí? Es difícil tú poder llevar esa obra, ¿sí?, sin que tú notes que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida para que tú camines, para que tú ejerzas. Hay personas que hacen 2, 3 cultos, reuniones, y terminan, claro, físicamente puede estar cansado, pero internamente están con un gozo porque han estado ahí dando el Espíritu Santo llenándolos. A eso me refiero, de que para poder llevar a esa obra es necesario que el Espíritu Santo nos llene. Mira aquí lo que, vuelvo a leerlo otra vez. Lo voy a empezar a leer desde el principio. El bautismo en el Espíritu Santo es el poder que recibimos de Dios para llevar a cabo su obra y vivir la vida que Él espera que nosotros, aparte de llevar su obra, también para que tu manera de vivir la lleves y la vivas de acuerdo a como Él espera. Eso también lo vamos a conseguir es gracias al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo te llena a ti. Por lo tanto, seguimos leyendo. Los apóstoles ya habían recibido al Espíritu Santo. O sea que antes de, algunos dicen, no, es que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿sí? 50 días después de que el Señor Jesucristo había muerto. No. 50 días después de que el Señor Jesucristo, porque la fiesta de Pentecostés es una fiesta después del día de la Pascua, son 50 días después. Pues el Espíritu Santo dice que vino, pero mira que la palabra nos enseña de que los apóstoles ya habían recibido al Espíritu Santo, y eso lo enseña la palabra, y lo voy a terminar, lo leeré al final, dice, pero necesitaron el poder, o sea, el bautismo o la llenura para emprender una vida plena, ¿vale? Juan 20:22 dice, mira lo que hizo el Señor Jesucristo en Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Ve que la palabra nos enseña de que ellos ya habían recibido al Espíritu Santo cuando sopló sobre ellos, lo sopló y le dio recibir al Espíritu Santo. Pero ellos que ya habían sido introducidos, ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían sido entrados dentro de ese cuerpo espiritual, necesitaban poder ejercer, ¿qué? La obra ministerial que se iba a venir a cabo, gracias era al poder que iban a recibir a partir de cuando él le dijo, no se vayan, quédense aquí porque el Espíritu Santo va a descender. Vale, continúa leyendo el último párrafo y dice, cuando una persona cree en Cristo, es bautizada en el cuerpo de Cristo, el primer punto que hablamos, ¿no? Lo cual le da salvación eterna. O sea que el primer punto, primer bautismo es para darle salvación eterna. Pero para que esta persona crezca espiritualmente necesita ser llena con el Espíritu Santo. El bautismo en el cuerpo de Cristo sucede una vez, ¿sí? Sucede una sola vez, mientras que la llenura del Espíritu Santo puede suceder muchas veces. ¿Vale? Recuerda que esto ya lo habíamos estudiado. Inclusive era un punto de examen de que el Espíritu Santo nos llenaba, no una vez, sino nos llevaba muchas veces. Vamos a ver ahora, a partir de ahora, 6 puntos conforme a la llenura del Espíritu Santo, al poder que el Espíritu Santo ejerce sobre tu vida cuando le empiezas a tener esa relación y esa comunión con Dios, ¿vale? No estoy hablando del bautismo de ser introducido dentro del cuerpo de Cristo. No estoy hablando del bautismo cuando eres sumergido dentro del agua y sales. Estoy hablando de lo que acontecerá hoy, mañana y todos los días que tú estés ahí con Dios. Siempre Él te está llenando, te está llenando. El domingo en la reunión te está llenando. El día de la oración te está llenando. Y en uno de esos momentos el Espíritu Santo puede hacer algo especial en tu vida. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. La llenura del Espíritu Santo, primero, es un mandato. Dios pide que tú seas lleno del Espíritu Santo. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Pero mira cómo dice la palabra, antes bien, sed, es una orden, llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, como Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu, pues pidámosle a Dios, Señor, llénanos con tu Espíritu. Que lo anhelemos, llénanos, Señor. Tú dices que yo debo estar lleno del Espíritu. Pues lléname, Señor. Yo no quiero que tú me llenes, ¿vale? Eso es una manera para que ahora en tus oraciones incluyas esta petición. Ahorita en estas peticiones de oración que tú acostumbras a orar en la mañana, cuando haces tu devocional en la noche, cuando antes de irse a dormir, pídele al Señor. Así como Él dice, tu palabra dice de que tú quieres que yo sea lleno. Tú lo dices en tu palabra, en Efesios 5:18, tú dices de que tú quieres que yo sea lleno. Pues lléname de tu Espíritu. Ve, la llenura, ese poder, esa obra del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo es necesaria como punto B para testificar. Vamos a ver el mismo versículo, pero vamos a leer el punto B que nos interesa. Entonces decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira aquí, porque necesitamos testificar. Dice, y me seréis testigos, ¿ve? Apoyando el punto que estamos tratando, dice, me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira que, déjeme decirle que la palabra del Señor empieza en un orden. Que serás testigo en Jerusalén, ¿sí? Toda Judea, después de Judea, que es, te sales a la ciudad más vecina, la más próxima, que es Samaria. Después de que has abarcado Samaria, ¿te vas para dónde? Para lo último de la tierra. Pero hay personas que de pronto en su vida cristiana han querido de pronto, no le han hablado ni siquiera, estamos hablando de testificar de Cristo, ¿no? No le han hablado ni siquiera al vecino, al de la comunidad. Por ahí es donde tienes que empezar, por tu familia. Después de que empiezas por tu familia, empiezas por tu comunidad, en el edificio, ahí en el barrio. Y después la ciudad, y después el departamento. Y así sucesivamente hasta lo último de la tierra.
no como ejemplo de personas que se quieren ir a evangelizar. Yo envíame de misiones, me quiero ir de misiones y me voy a ir. Y se quieren ir ya a un sitio cuando todavía no has dado un testimonio de vida de que eres cristiano allí donde Dios te ha puesto. Pues allí donde Dios te ha puesto, ahí, en ese sitio donde estás, ahí, ese es tu Jerusalén. Y allí, esa ciudad donde vives, esa es tu Judea, antes de irte a la ciudad de vecina. ¿Has entendido un poco el versículo? Espero que lo hayan entendido. Vamos a estudiar el otro punto de Hechos de B también, que también es ese Hechos 2:14, ¿sí? Porque hay 3 versículos del mismo punto B. Entonces Pedro, poniéndose en pie, y dice, en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Por qué aquí la palabra dice que Pedro se puso de pie con los 11? ¿Y no había muerto acaso Judas? Pues sí, claro. ¿Por qué por los 11? Porque es que ya habían elegido aquí al discípulo que hacía falta. El que reemplazaba a Judas ya lo habían elegido, ¿vale? Por eso dice, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, mira aquí, lo que nos interesa. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro, con una autoridad, dice que después, terminando esto, de que se convirtieron 3,000 personas. Mira la autoridad, el poder del Espíritu Santo que había en Pedro cuando él se levanta y se pone de pie. Pero si ustedes miran la Biblia, meses, no ni meses, 50 días antes, estaba Pedro todo atemorizado porque le estaban preguntando, ¿tú eres uno de ellos? Yo no lo conozco. Otra mujer, tú eres uno de ellos. 2 veces, 2 mujeres se le acerca y dice, tú eres uno de ellos, que no lo conozco, que sí que hablas igual a ellos, y empieza a insultar y a blasfemar para que no se pareciera. ¿Por qué? Porque había estado tan expuesto a Jesucristo, estaba tan expuesto que hasta su manera de hablar había cambiado. Y espero que eso esté ocurriendo en nuestras vidas, que tú te hayas expuesto tanto a la palabra de Dios y a Jesucristo que tu manera de Dios haya hablado. Pero mira que este Pedro, que estaba todo con temor, 50 días después, le dijo a los mismos judíos, ustedes son unos asesinos porque han matado al dador de la vida. Entonces vemos que si el Espíritu Santo hace un poder en la persona, ese poder del Espíritu Santo lo hace el Espíritu Santo, es el que te da de nuevo para hablar la palabra. Que no tengas temor. Otro ejemplo, Hechos 4, 31, 33. Otra vez viendo que el Espíritu Santo te llena, porque el Espíritu Santo no te llena una vez, sino te llena 2 y 3 y muchas veces te llena. Aquí vemos el ejemplo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Dice que todos los que se encontraban en ese sitio, es Pedro diciéndole, Señor, hace una oración, es que él dice una oración, Señor, no tenga en cuenta esas palabras, danos el de nuevo, queremos hablar de ti, por favor que nosotros hablemos de ti, y están pidiéndole a Dios de esta manera, y cuando dice que hubieron orado estas palabras, el lugar donde estaban congregados tembló, mira, vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que para que tú testifiques, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Así que si verdaderamente sientes en tu corazón de que Dios nos está enviando a que tenemos que evangelizar, pues pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese de nuevo, que perdamos ese temor para poderle hablar a las personas de Jesucristo. Y dice aquí, y la multitud, mira aquí, después de este mismo que es el enlace de Hechos 4, 31, ¿sí? 33 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, estaban unidos. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio. Dice que daban ¿qué? Testimonio. ¿Con qué? Con gran poder. ¿Eh? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice que daban testimonio con gran poder. Daban testimonio. ¿Y de qué hablaban? De la resurrección del Señor Jesús. Y la abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora sí, C. ¿Para qué es necesario de que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Para qué? Es necesaria para recibir los dones. Muchos dones. El Espíritu Santo tiene muchos dones.
nos muestra 9 dones. Esos 9 dones necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para que nos los dé. Mira, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, a cada uno dentro del cuerpo de Jesucristo, hablábamos del cuerpo de Cristo, ¿recuerda? A cada uno, el Espíritu Santo, Él da como Él quiere a quien Él quiere. A cada uno de los miembros y de los que estamos aquí, les es dado la manifestación. Tú puedes recibir esa manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Ahora, porque a este le es dado el Espíritu palabra de qué? Sabiduría, conocimiento. Se lo voy a ir diciendo las palabras así para que usted lo entienda, porque yo lo voy a relacionar en 3 grupos. Así se les va a grabar mejor. Espíritu de palabra sabiduría, al otro palabra de ciencia, también conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe, ¿sí? Dones de poder, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, también es un don de poder, por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagros, otro don de poder. Al otro de profecía, ¿sí? Ese es un don de hablar. A otro discernimiento de espíritu, también conocimiento, teniendo discernimiento. A otro diverso género de lenguas, que es de hablar, y la otra es interpretación de esas lenguas, también de hablar. Pero todas estas cosas les hace uno, ¿quién las hace? El mismo espíritu. ¿Cómo? Repartiéndolas a cada uno en particular como él quiere. Vemos que la palabra nos enseña 9 dones, 3 de conocimiento, 3 de poder y 3 de hablar. Esos 9 dones, dice la palabra de quien te los quiere dar el Espíritu Santo, te los da como Él quiere, a quien Él quiere. Pues pidámosle que el Espíritu Santo nos bautice, que nos dé alguno de estos dones que dice la palabra, que va a ser para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Seguimos. Es necesaria para vivir como Dios desea. Entonces, Dios quiere que vivamos de alguna manera, pero necesitamos que el Espíritu nos ayude a tener esos frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es, esperamos aquí que todos tengamos, le pedimos, Señor, danos amor, gozo, danos paz, danos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos, para nuestro diario vivir, de nuestra vida cristiana, necesitamos que el Espíritu Santo nos bautice para poder vivir de esta manera, ¿vale? También es necesario para tener una oración eficaz, para orar eficazmente. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu que está dentro de nosotros, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora dice, pues hemos de pedir como conviene. Está diciendo es que nosotros tenemos que pedir como conviene, pero no sabemos pedir, no sabemos orar. Entonces dice como conviene. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, no sabemos orar como conviene. Dice, pero el Espíritu que está dentro de ti, ¿sí? Mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que está dentro de ti está gimiendo con gemidos indecibles. Tú no lo puedes entender, no lo puedes comprender, ni siquiera lo puedes escuchar. Pero sí está gimiendo, está intercediendo por tu vida. Ahora mira lo que dice aquí. Mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, que entiende lo que el Espíritu Santo está gimiendo, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, puede entenderlo, conoce al Espíritu. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces vemos que tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nuestras vidas con gemidos indecibles, y por esa razón necesitamos que Él sea el Espíritu Santo bautizándonos, porque Él eso está haciendo esa operación de nuestras vidas, gimiendo, intercediendo por nosotros. Y terminamos con este punto. Fe es necesaria para tener sabiduría en Dios. ¿Quieres tener sabiduría en Dios? Pidámosla primero, como dice Santiago 1:5, que le pidamos a Dios que Él nos la da abundantemente y sin reproche. Pero vamos a leer Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino, esto lo dijo el Señor Jesucristo antes de partir.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, mira, el Espíritu Santo dice, los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y mira lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Esa sabiduría que viene de parte de Dios nos la va a hacer saber el Espíritu. Por lo tanto, hemos terminado hasta aquí los 3 clases de bautismo. Bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Ojo, principal, fundamental. Sin ese no podemos entrar al cielo. 2, el bautismo en agua, que somos obedientes y tenemos que cumplirlos, porque ahora con conciencia lo podemos hacer, no vamos a esperar, vamos a ser obedientes y nos vamos a bautizar en ese. Y el otro que lo tenemos que anhelar y pedirle, que es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿vale?